El fantasma del asfalto. Capítulo 1. Noche misteriosa. Sarah Thompson y Jake Tanaka regresaban a casa por la solitaria carretera 66, después de su encuentro mensual con amigos en la ciudad. La luna llena proyectaba sombras inquietantes sobre el asfalto. En medio de la conversación se hizo un silencio incómodo. ¿Oyes eso?, preguntó Sarah, sus ojos enfocados en el retrovisor. Un ronco motor crecía detrás de ellos. El auto negro apareció como un fantasma, sin luz alguna. Jake aceleró, pero el misterioso vehículo se mantenía cerca, hasta que con un rugido final, desapareció. Capítulo 2. El relato increíble. No me digas que crees en esas historias, exclamó Jake al día siguiente, mientras cortaba leña en el patio trasero. Sarah sostenía el periódico, con el relato de otro accidente mortal. Hay algo extraño aquí, Jake. Todos describen el mismo auto, insistió. Pero cuando el teléfono sonó, interrumpiendo la charla, supieron que había más en juego. Era el sheriff, pidiéndoles que regresaran a la escena de anoche. Capítulo 3. El descubrimiento. Bajo la luz del día, el lugar del accidente parecía común. Pero el sheriff Jan tenía un hallazgo para ellos. Una cámara de tráfico había captado todo. Sin embargo, en la grabación el auto negro era apenas un borrón. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda, y entonces el sheriff añadió: «Hay algo más, alguien grabó justo antes del accidente y parecen saber tu nombre, Jake». Capítulo 4. Sombras del pasado. Con el video en manos, regresaron a casa. Sentados en el sofá, vieron la grabación. Una voz distorsionada susurró amenazante: «Nos veremos pronto, Jake». Sarah lo miró con sospecha. Él, tembloroso, confesó: «Hace años, causé un accidente aquí». Antes de que pudiera terminar, las luces parpadearon y todo quedó en oscuridad. Capítulo 5. Voces desde la oscuridad. En la penumbra, se escucharon susurros provenientes del exterior. Sarah se acercó a la ventana. «Jake, hay alguien allá afuera», gritó, pero la figura ya había desaparecido entre los árboles. Sentían que eran observados, como si no estuvieran solos. Jake encontró una nota en la puerta: «Aún no has pagado tu deuda». Capítulo 6. El rencor vuelve. Desesperados, decidieron visitar a Tom Lee, el único sobreviviente del accidente del pasado. Al llegar, Tom los recibió sombríamente. «Pensé que habíamos dejado esto atrás, Jake. Pero parece que el auto busca venganza». La conversación se interrumpió cuando las luces de un auto negro enfocaron el frente de la casa y luego desaparecieron sin dejar rastro. Capítulo 7. Una amistad traicionada. Volviendo a casa, Sarah no pudo contener sus emociones. «¿Por qué no me lo contaste? Pudiste haber matado a alguien». Jake trató de explicarse, mencionando la presión y la desesperación al volante aquella noche fatídica. Pero ella se alejó, frustrada, y durmió en el sofá, mientras él se hundía en la culpa. Capítulo 8. El misterio se profundiza. La mañana siguiente trajo más preguntas. Una carta anónima decía: «El perdón tiene un precio». Sarah puso el papel sobre la mesa, sus cejas fruncidas con desconfianza. «Jake, alguien tras de nosotros sabe más de lo que dice». Jake solo pudo asentir, su mente en un torbellino de posibilidades. Capítulo 9. La investigación. Decididos a llegar al fondo del misterio, se dirigieron al archivo del periódico local. Entre artículos amarillentos, encontraron un nombre repetido: Emilia Sao, una periodista que escribió múltiples veces sobre el accidente. Jake recordó cómo ella había insistido en investigar más allá. Decidieron buscarla, esperando que pudiera arrojar luz sobre los oscuros eventos. Capítulo 10. Revelaciones inesperadas. Emilia, ahora retirada, los recibió con una triste sonrisa. Pensaron que lo sabían todo, pero ese auto tiene un pasado. Les mostró un artículo antiguo sobre un asesino que usaba un auto negro para emboscadas. ¿Era posible alguna conexión? Antes de que pudiera continuar, un mensaje apareció en sus móviles, una imagen del auto frente a su casa. Capítulo 11. Confianza rota. De vuelta a casa, el ambiente era tenso. Jake intentó abrazar a Sarah, pero ella se apartó,
su confianza quebrada. Necesito saber que no volverás a omitir nada, Jake. Él prometió, pero sus pensamientos estaban con Emilia. ¿Y si esa historia contenía la clave para detener al fantasma? Capítulo 12. Sombras del camino. Desesperados, decidieron unirse, llamaron a Tom y Emilia con un plan osado. Deberían enfrentar al auto en la carretera. Nos enfrentaremos juntos. Eso es lo que quiere, no, dijo Emilia con voz decidida. Pero al iniciar el viaje, un neumático estalló. Jake descendió a revisarlo cuando, a lo lejos, un rugido conocido se acercaba rápidamente. Capítulo 13. La emboscada. Las luces del auto negro se acercaron peligrosamente. Jake apenas logró lanzarse al costado de la carretera cuando el vehículo fantasmal pasó volando, desapareciendo nuevamente en la distancia. Sarah, pálida, entendió que cualquier cosa que los acechaba no iba a rendirse fácilmente. Capítulo 14. El enigma de la carretera. Emilia decidió comunicarles un secreto más, algo que había descubierto. La carretera fue construida sobre terrenos sagrados olvidados, un sitio de conflicto y rencor. Parece que atados por el odio, algo escapa de sus confines. Pero este auto, ¿quién o que lo controla?, reflexionó Emilia antes de que las luces parpadearan una vez más, dejando a todos en tinieblas. Capítulo 15. Traición al amanecer. Al amanecer, Tom desapareció, dejando atrás una nota: lo siento, no puedo hacerlo. Sus corazones se hundieron en la desconfianza. Emilia los instó a continuar. Tom solo nos ralentizaría. Volvamos a esa carretera maldita. Pero ambos sabían que sin él, sus probabilidades bajaban. El auto seguía acechando. Capítulo 16. El pasado revive. En el próximo intento, un pensamiento golpeó a Jake. ¿Y si el auto, de alguna forma, quería que recuerde algo? Conduciendo lentamente por la ruta, los recuerdos de esa noche fatídica surgieron: la tormenta, los gritos. Pero algo más emergió, otro auto involucrado, uno que habían olvidado investigar. Capítulo 17. La revelación. Los archivos revelaron un auto registrado a nombre de un tal Steven Young, un hombre reportado desaparecido el mismo día del accidente de Jake. La conexión fue alarmante. Justo en ese momento, recibieron un mensaje amenazante: la verdad está cerca, pero el final también. El tiempo se agotaba. Capítulo 18. Confrontación final. Sarah, Jake y Emilia se armaron con toda la información recolectada, decididos a enfrentar la carretera por última vez. Conduciendo despacio, el auto fantasma apareció ante ellos. Mientras avanzaba, algo en su interior se empezó a manifestar: imágenes de un hombre, un rictus de dolor y susurros de miedo. Capítulo 19. Redención y perdón. El auto se detuvo súbitamente, y Jake tuvo un instante de claridad. Era él. Steven. Se dio cuenta de que Steven había intentado detenerlo aquella noche, no causarle daño. Con lágrimas sinceras, Jake habló en la oscuridad: lo siento, fue un accidente. El rencor debe parar. Las luces del auto fluctuaron, antes de desvanecerse entre las sombras del bosque. Capítulo 20. Camino libre. Con el auto finalmente sosiego, un silencio reconfortante llenó el aire. ¿Crees que funcionó?, preguntó Sarah. Jake asintió, aliviado al fin. Quizás nunca lo sepamos, pero siento que hemos hecho las paces. Juntos, comenzaron a andar hacia el amanecer, dejando atrás una carretera que, por fin, podría empezar a olvidar sus propios fantasmas. La dama del kilómetro 23. Capítulo 1. El encuentro. La noche era oscura y tempestuosa cuando David Thompson y Emily Saro viajaban por la solitaria carretera. Todo iba bien hasta que, en el kilómetro 23, una figura vestida de blanco emergió en medio de la carretera. A pesar de las advertencias del lugar, decidieron detenerse. La mujer parecía angustiada, con el rostro oculto tras su largo cabello. «Podrían llevarme», musitó, su voz quebrada por el miedo. Sin poder negarse, subieron a la mujer al coche, pero al girar la cabeza para hablar con ella, había desaparecido. El pánico se apoderó de ambos al no encontrar rastro de su presencia en el asiento trasero, a excepción de un misterioso y viejo collar. Capítulo 2. Secretos antiguos.
Intrigados y asustados, David y Emily decidieron investigar la leyenda. En el pueblo cercano, encontraron a un anciano que se removió incómodo al escuchar su relato. «Ella es Akiko», murmuró con reverencia. «Murió aquí hace 30 años en circunstancias nunca aclaradas». Los rostros pálidos de la pareja reflejaron su creciente inquietud. Esa noche, en el motel, observaron el collar más de cerca, descubriendo un nombre grabado, Kazumi. Algo en el aire cambió y la temperatura bajó repentinamente. Justo cuando empezaban a atar cabos, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Capítulo 3. Distorsiones del tiempo. Corrieron a través de los pasillos buscando el origen del grito, solo para encontrar un espejo que reflejaba una imagen imposible. Detrás de ellos, la figura de Akiko apareció en el vidrio, pero esta vez, su expresión era de desesperación. David sintió un impulso irresistible de tocar el espejo, y al hacerlo, una sensación de vértigo los invadió, dejándolos en un bosque envuelto en bruma. La carretera había desaparecido. Emily encontró un diario enterrado bajo hojas mojadas. Las palabras de Kazumi, decía. Sin embargo, antes de que pudieran abrirlo, un grupo de sombras se acercó. Capítulo 4. Aliados furtivos. Las sombras tomaron forma humana. Eran otros viajeros atrapados en el mismo lugar tiempo atrás, con miradas desgastadas y ojos que delataban demasiados secretos. Uno de ellos, Lucas Chen, parecía diferente, como si no hubiera perdido completamente la esperanza. Ella está buscando algo, explicó Lucas, mostrando un colgante idéntico al de David y Emily. Kazumi fue traicionada, debemos descubrir el secreto para liberar a todos. La misión cobró nueva urgencia cuando un misterioso número comenzó a brillar en el diario, 1975. Ese es el año de su muerte, Emily dedujo, calculando que Akiko estaba atrapada en un ciclo interminable de dolor. Capítulo 5. A través del abrazo del tiempo. Descubrieron que el colgante era una llave hacia los recuerdos de Akiko. Al activarlo, David y Emily fueron arrastrados a su vida pasada. Se encontraron en un funeral, viendo a Akiko llorar sobre una tumba. Entre los asistentes, divisaron a Kazumi, cuyo rostro no era el de un extraño. Ella fue traicionada por alguien cercano, Lucas le susurró, mientras una fuerza invisible los empujaba de regreso al bosque. Algo aún no encajaba, y una mirada de comprensión cruzó el rostro de Emily. Debemos volver al pueblo, hay más que descubrir. Justo cuando tenían un plan, el suelo se abrió bajo sus pies. Capítulo 6. Un secreto desenterrado. Cayendo en una caverna oscura, David y Emily aterrizaron en un suelo cubierto de símbolos grabados. Algo en el aire susurraba confusiones sobre amistad y traición. Emily sintió una perturbación al acariciar las marcas. Lucas, quien también había caído, indicó un camino oculto. «Conozco este lugar», dijo sombríamente. Al adentrarse más en el laberinto, encontraron una puerta pesada que requería 2 colgantes para abrirla. Al cruzar el umbral, las luces titilaban, revelando un mural que narraba el pacto oscuro entre Kazumi y quienes la rodeaban, pero antes de descifrarlo, un estruendo resonó, dejando a David separado y atrapado en la cueva. Capítulo 7. La prisión del alma. David, aislado, enfrentó visiones de la tragedia de Akiko. Vio como su propio amigo, alguien que nunca hubiera sospechado, ayudaba a sellar el destino de Kazumi. Fuerzas fantasmagóricas parecían amedrentarle a cada paso, apartándole del camino. Una sombra traicionera, la figura inconfundible de un conocido rostro, se reveló proferiendo amenazas sobre su próxima traición. Mientras tanto, Emily y Lucas, afuera, intentaban improvisar una salida. Debían rescatar a David, aún enfrascados en entender el peligro creciente de las alianzas cambiantes. En su apuro, un susurro etéreo dejó a Emily sin aliento. Confía solo en quien te ha dañado menos. Capítulo 8. El pacto desvelado. En la caverna, Emily y Lucas finalmente encontraron una grieta que los dirigía de regreso a la superficie. Llamaron a David, cuyas respuestas resonaron débiles, reflejando tanto miedo como necesidad de escapar. Una vez arriba, observaron una figura conocida que se materializaba lentamente, su iluminación tenuemente siniestra. Akiko aportó un destello de realidad nunca antes ponderado, el pacto implícito de engaños que había sido establecido libremente.
Ella les avisó sobre una inminente traición. Sin embargo, al intentar exigir respuestas, un temblor apartó las conexiones entre Akiko y ellos, separando el abismo infinito. Al intentar retomar el control de sus caminos, Lucas finalmente confesó: yo fui el primero en traicionarla. Capítulo 9. Rectificar lo irredimible. Sorprendidos por la confesión de Lucas, David y Emily intentaron entender las consecuencias de sus acciones. Él reiteró que Akiko no era la única alma perdida. Había más traiciones ocultas que lo ataban a ese lugar. Errores del pasado buscan perpetuar los conflictos eternos, reflexionó Lucas con pesadumbre. En mi deseo de redención, anhelo romper el ciclo. Su admisión implicaba desconfianza, pero también necesidad de unidad en momentos desesperados. Emily supo que sin resolver el enigma de Kazumi y Akiko, estarían irremediablemente atrapados. Antes de profundizar en su dilema moral, una niebla avanzó, transformando la noche en oscuridad compacta. Capítulo 10. La alianza forjada. Con un propósito renovado, el trío avanzaba no solo para hallar respuestas, sino para salvar sus propias almas. La conexión entre ellos, hábil y necesaria, equilibraba tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. A medida que penetraban en el misterio, más mujeres vestidas de blanco aparecían a su alrededor, una manifestación tangible de las vidas perdidas y renunciadas. Al acampar alrededor de una fogata, revelaron aspectos dramáticos de sus vidas internas, descubriendo una fuerte intención de colaborar para liberar el espectro que entorpecía su libertad. Sin embargo, la lenta combustión de una alianza genuina se detuvo de golpe cuando una cuarta sombra emergió del follaje. Capítulo 11. El aparente salvador. La sorpresa se transformó en tensión cuando apareció Julian Parker, un viejo conocido de David, quien había estado buscando a sus amigos desaparecidos. Con un aire de confianza, Julian afirmó conocer el antiguo mal que se apoderaba del lugar y ofreció guiarlos hacia la salida. Su llegada fue propicia, pero la desconfianza parecía reverberar en el grupo. A pesar de las reservas de Lucas sobre confiar en un nuevo extraño, la aparente lucidez de Julian trajo claridad a las decisiones tomadas. En una tentativa de avanzar, David, sin embargo, no pudo dejar de notar cierto brillo en la mirada de Julian, que reflejaba intenciones ocultas. Capítulo 12. El laberinto de la traición. Mientras exploraban un inusitado camino indicado por Julian, la atmósfera fluctuaba entre esperanza e incertidumbre. Empero, todo cambió cuando la carretera comenzó a distorsionarse, mostrando imágenes de futuros no contemplados y angustias de lo que podría venir. El miedo se intensificó al advertir que las palabras de Julian formaban un patrón de decisiones funestas. Emily sospechó un complot, y cuando confrontó a Julian, sus afirmaciones retumbaron: yo también estoy atrapado, pero hay manera de escapar. Aunque las intenciones eran evidentes, el grupo se fracturó desde dentro dejando incertidumbre sobre quién era la verdadera amenaza. Desmoronados en la confusión, las sombras consumieron la carretera, transformando la distracción en un desprevenido dolor irreparable que dejaba al destino desorientado. Capítulo 13. La puerta de regreso. Perplejidad y tenacidad resonaban, mientras las sombras devoraban la percepción de la realidad de David y Emily. Con Julian presionado bajo observación, reconsideraron sus decisiones, renovando la esperanza rectificada. Al retornar al sendero original, sorpresivamente fueron guiados hacia una puerta resplandeciente. Una vez abiertas, las emanaciones perniciosas alcanzaron una pigmentación celestial dispersando las entidades de la carretera, revelando una inteligencia inhabitual de la materialización del legado y retorno del equilibrio. Cuando Lucas, Emily y David decidieron lesionar la traición tomada por el camino de Julian, la última decisiva mirada perforaron un sobresalto en sus almas. Capítulo 14. La dama que conocía el final. Intensificaron el esfuerzo por permanecer atentos a sus pasos, cuando la identidad de Akiko emergió tras el fino velo de realidad. Su presencia, ahora tangible, sostenía la clave para deshacer la maldición persistente. A través de momentos frenéticos y desesperación, el verdadero significado volcó el destino. Ella quiso salvarnos desde el principio, reflexionó David con un toque de melancolía. Observando su lívida y sabia expresión, la carretera revivió de su confinamiento precedido, absorbiendo las historias de aquellas que fueron barridas por el desdén. Las intenciones de Akiko alcanzaron un cenit cuando alzó la mano brindando a los condenados una nueva orientación. Capítulo 15. Desvelando el abismo.
con el balance respaldado por la esencia de la experiencia pasada. Reanudar la misión tanto de liberación como revelaciones esparcía esperanza y guía. Sin embargo, la paz colmaba de eco fugaz desenmascarando un clamor evolutivo supersticioso. Al interactuar con las sombras, Emily vislumbra la entidad hambrienta de cumplir su ciclo. Las revelaciones de Akiko proporcionaron respuestas a las irónicas conjeturas precedentes, reflejando la tragedia imparable de existencias dependientes. Al intensificar la unión de intenciones sobre el significado tras la trascendencia, David, Lucas y Emily se sometieron a resolver las antinomias, descubriendo cómo escapar del atolladero que oscurecía la integridad paradigmática de la carretera. Capítulo 16. Más cerca del final. Determinados a poner fin a la terrible maldición, David, Emily y Lucas confrontaron la realidad alterada para su propia redención. Pequeñas oportunistas sinergias formaban cadenas fenoménicas, diseminando un espacio atípico en donde surgirían nuevas colisionantes energías. La carretera se desgastaba con cada paso, y la endeble solución comenzaba a tomar forma al entrelazar sus esfuerzos y esperanzas. Ni los tribunales de sombras ni las figuras etéreas desviaron a los caminos densificados que se aproximaron a un reflejo final. Akiko les brindó conocimiento sobre los sacrificios que debían soportar para resolver el énfasis del paralogismo leído del vínculo a la perpetuidad inherente. Capítulo 17. El rostro de la redención. Estando así cada vez más cerca de lo que podría provocar un escape, las perspectivas conservaron un tacto emocional, un nuevo contrato entre realidad y lo resguardado. En la enojada luz de la luna, David y Emily sintieron que Akiko había abierto un reservoir de sacrificio entorpecedor. Lucas, quien había iniciado el camino con traiciones, enfrentó el desenlace definitivo. Por fin eres perdonado, Kazumi, murmuró el destino con gratitud. La eminente liberación y convergencia provechosa susurraron promesas reconciliatorias para culminar en su vibrante símbolo de causalidad, donde sombras tergiversadas dejaban ser. Capítulo 18. Atravesando el umbral. La batalla acérrima se instaló como propicio final sobre la ruta de vibrantes ideales, donde rectificar las experiencias establecieron nuevos paradigmas. Apuestas incógnitas refulgían renaciendo ingenuas conformaciones que liberaban antítesis sobre un espectro de vida restaurado y sensibilizado. Conseguir eludir el engaño reotorgó confianza para aunar nuevas fuerzas que superaron dilemas y resolvieron conflictos. Cuando confluyeron con el límite de la realidad, una resonancia concordante guiaba ulteriores manifestaciones que ofrecían redimirse más allá del sentimiento innegable. Al notar dicha emancipación, un sentidor Ekensai-Level pulió la accesibilidad normativa. Capítulo 19. Liberación desbordante. Justo cuando los rayos del amanecer iluminaban la descenencia, Akiko finalmente podía encontrar su descanso gracias a los sólidos cimientos de perspectiva ofrecidos por la colectividad. Revestida de coyunturas prudentes, la distribución indicaba la funcionalidad del retribuido, en consonancia con el anhelar de vidas significativamente unidas. En la última mirada de libertad, los vínculos unísonos interactuaban en vibración con sombra, donde un reconocimiento inefable crujía. Los sacrificios servían ahora como índice relevante para el nuevo día al liberar las oportunidades hostiles. Capítulo 20. Un retorno al corazón. Así, mientras estrían hacia el epílogo cada uno dentro del cálido y renaciente ambiente, el espíritu aplicado de Akiko abandonaba su ciclo, soltando el peso de los tiempos. Los personajes forjados avanzaban juzgados por el tiempo, con experiencia sublime inscrita sobre sus almas entre signales indicativos de paz complaciente. El ahora absoluto entrelazaba giros persistentes que resultaron en transformaciones esenciales. Una chica en vestido blanco fue el punto tangente para la dirección en la declaración hacia un comienzo renovador, sonriendo ante el viento mientras recobraban el control del porvenir que esperaba. Las historias entregan sus vidas a la carretera, que ahora ya se retira al anonimato como un todo en sensación de plenitud tangible. Niebla traicionera. Capítulo 1. Niebla. La niebla se levantó de repente, cubriendo la carretera como una mortaja fantasmal. Tom Mecho avanzaba con cautela por el sinuoso camino de montaña, su auto brillando débilmente entre la penumbra. Había oído rumores sobre lo que se escondía en la neblina, pero él era un hombre de hechos, no de supersticiones. Sin embargo, los susurros comenzaron. Parecían salir del mismo corazón de la niebla, como si miles de voces invisibles intentaran comunicarse, cada una susurrando secretos que no debían ser revelados. Mientras Tom trataba de mantener la calma,
un destello plateado cruzó velozmente frente al auto. Frenó en seco, casi chocando con el guardarraíl. El corazón le latía con fuerza mientras la respiración se le entrecortaba. Miró a su alrededor, no había nada. Se obligó a inhalar profundamente, pero no se dio cuenta de que había algo o alguien observándolo desde la niebla. En la lejanía, una figura oscura emergió, de pie en medio de la carretera. Tom parpadeó, dudando de sus propios ojos, y cuando miró de nuevo, la sombra había desaparecido. Entonces, los faros iluminaron una señal de tráfico que mencionaba un pueblo cercano. Bienvenido a Hollow Creek. Tom sabía que Hollow Creek era una comunidad cerrada, pero esa noche estaba a punto de descubrir mucho más de lo que nunca había imaginado. Detrás, otro auto avanzaba lentamente, y un segundo después, sus faros se apagaron misteriosamente. La niebla era espesa y consumía cualquier atisbo de luz. Tom, con la piel erizada y el corazón acelerado, finalmente alcanzó un claro en la niebla. Pero lo que vio enfrente borró la delgada capa de seguridad que sentía. Capítulo 2. El extraño. Frente a él, una mujer estaba quieta a un costado del camino, rodeada por la neblina. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si observaran más allá de lo visible. «Ayuda», susurró, lo suficientemente fuerte para que Tom lo escuchara. Dudó al principio, pero había algo en su mirada que le instó a acercarse. «¿Necesita una ambulancia?», preguntó con voz temblorosa. Ella negó con la cabeza. «Él viene», dijo, su voz mezclándose con el susurro de la niebla. Un escalofrío recorrió la espalda de Tom. Nadie sabía realmente a qué se refería, pero el terror en sus ojos lo advirtió de que no era algo trivial. Los faros de otro vehículo rompieron la conversación, y Tom giró hacia el resplandor. Un coche patrulla pasó lentamente. La mujer dio un paso atrás, perdiéndose una vez más entre la niebla. Tom se quedó allí, dudando en seguir o regresar, obligado por una sensación de fatalidad. Mientras trataba de razonar su próxima acción, una fuerza invisible tiró de él hacia el interior de la niebla. Gritó, pero fue inútil. La niebla envolvió su mente y lo llevó a un lugar donde las sombras tenían cuerpos y los gritos eran absorbidos antes de pronunciarse. De repente, estaba de pie, solo en medio de la nada. Hollow Creek había desaparecido. Ahora, todo lo que había frente a él era un paisaje desolado, un terreno donde la realidad y la pesadilla estaban ligadas a la perfidia. La niebla se arremolinaba a su alrededor, escondiendo a alguien que parecía esperar pacientemente. Capítulo 3. El hermano perdido. Tom avanzó por el terreno desolado, sus pasos reverberando en el inquietante silencio. Un doloroso susurro se propagó súbitamente. «Tom. Tom». Reconoció la voz. Era la de Mako, su hermano mayor, desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. El corazón de Tom tropezó con la paradoja de la esperanza y el horror. Detrás de un árbol distorsionado por la neblina, Mako surgió de las sombras. Su figura estaba demacrada, su rostro envejecido por la desesperación y algo indescriptible. «Tienes que ayudarme», murmuró Mako, con un hilo de voz. «Estoy atrapado aquí, en la niebla». Tom se acercó con cautela, intentando procesar lo imposible. «¿Cómo? ¿Qué te pasó?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Mako echó un vistazo a su alrededor, como si los propios susurros estrangulasen cualquier palabra confiada. «No hay mucho tiempo. La niebla es un peón más en el juego de un ser mucho más siniestro», dijo, su voz desmoronándose en eco. «Eso es lo que hago aquí, lo que hacemos todos, caminar en su trampa». Algo rugió desde las sombras, y Mako se desintegró en el aire como cenizas. Tom se quedó solo, sus pensamientos atormentados por lo intrincado del enigma que tenía entre manos. La revelación fue apagada por este universo de niebla y gritos amortiguados. Justo entonces, un murmullo de desesperanza cruzó a su lado. La niebla mutó, adoptando la forma de rostros contorsionados por el sufrimiento. Mientras Tom daba un paso atrás, un pasaje se abrió repentinamente en la niebla, revelando algo que nunca había anticipado. Capítulo 4. La trampa. El pasaje conducía a un callejón conocido del pueblo. Tom, sin dudarlo, emprendió el camino, sus pasos resonando en el silencio cargado. Al llegar al final, se encontró en el centro de Hollow Creek,
pero el lugar que conocían no era el mismo. Una tienda anticuada, que recordaba vagamente de una visita pasada, había sido transformada en una fachada grotesca de lo macabro. Mientras contemplaba el cambio drástico del entorno, una presencia familiar se materializó. Sabrina Chan, su exnovia y aliada dudosa en ocasiones, salió de la tienda, su mirada cargada de secretos y de un destello de oportunismo. «No esperaba verte aquí», dijo, sus palabras sazonadas con una mezcla de sorna y verdad velada. Tom, perplejo, buscó alguna chispa de amistad en sus ojos. «La niebla me trajo aquí». «Dime, ¿qué está pasando?», demandó, sabiendo que en Hollow Creek no todo era lo que parecía. Sabrina dudó, y fue suficiente para que el aire entre ellos se tensara. «Algunos secretos deben permanecer ocultos, Tom. Hay cosas que haces por amor y otras por venganza», respondió, dejando entrever una alianza que había cambiado. Antes de que Tom pudiera insistir más, las sombras convulsionaron alrededor de Sabrina, y su mirada se llenó de pánico. Súbitamente, una fuerza los arrastró a ambos hacia la neblina. Cayendo en un abismo oscuro, sus gritos fueron tragados por la eternidad. Cuando Tom abrió los ojos, el mundo a su alrededor había sido reemplazado por una interminable y extraña caverna, iluminada solo por un destello lejano. Sabrina estaba a su lado, haciendo un pacto de unión en la desesperación. Capítulo 5. La caverna. La caverna era vasta y desconcertante, sus paredes cubiertas de símbolos que parecían sangrar sombras. La extraña luz al final del túnel pulsaba como un latido, tentándolos a avanzar. Sabrina, a pesar de la incertidumbre, se movía con un propósito calculado, dejando a Tom luchando por mantenerse a su altura emocionalmente. El eco de algo arrastrándose llegó hasta ellos, haciendo que compartieran una mirada cargada de temor e intuición. Sabrina levantó la mano, susurrando advertencias acerca de criaturas que cazan en el olvido de aquel lugar. «No estamos solos», murmuró, y Tom lo sintió como un recordatorio de que las alianzas podían cambiar en un parpadeo. Al llegar a lo que parecía la cámara central, encontraron una piedra negra, inusualmente lisa, que emitía una luz inquietante. Sabrina, sintiéndose inexplicablemente atraída, tocó la superficie antes de que Tom pudiera advertirle. Al instante, un mapa de aquella neblina retorcida se dibujó en sus mentes, secretos antiguos, traiciones grabadas en piedra, todos interconectados en un tejido peligroso. «La niebla no es solo un velo, es un guardián», explicó Sabrina, mientras comprendía el intrincado tapiz de conspiración que se extendía bajo Hollow Creek. «Están buscando algo, Tom. Alguien necesita completar el ciclo». Tom dio un paso atrás, perturbado y desconfiado. Algo crujió en la penumbra y un rugido ensordecedor trascendió a través de ellos. Sabían que era su única oportunidad para actuar o ser devorados por la locura del lugar. Haciéndose una seña, comenzaron a correr, siguiéndose el uno al otro hacia una apertura estrecha que prometía salvación. Capítulo 6. La revelación. Una vez fuera, se encontraron en un sendero abrupto donde los árboles se alzaban como gigantes centinelas. En la distancia, se vislumbró una figura tambaleándose hacia ellos. Tom enseguida la reconoció, era Ben Wu, un viejo amigo con quien ya no tenía contacto. Ben parecía exhausto, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y alivio al verlos. «Pensé que nunca saldría», jadeó Ben mientras intentaba recuperar el aliento. No explicó de qué lugar había emergido, pero Tom sabía que no necesitaba hacerlo. El vínculo invisible entre los atrapados por la niebla había sacado a luz otro aliado, aunque incierto. Ben miró a Sabrina con ojos llenos de sospecha antes de girarse hacia Tom. «Cuantos más descubrimos sobre la niebla, más se cierra el cerco», afirmó Ben. «Ten cuidado, no sabes a quién afecta». Tom, comprendiendo el enigma, intentó despejar la neblina de inseguridad que crecía dentro de él. Mientras tanto, Sabrina propuso que buscaran refugio. Estaba segura de que ellos no eran los únicos caminando por esos caminos ondulantes. Mientras se dirigían hacia el corazón del pueblo, Ben habló de sus aventuras, revelando una verdad aterradora enterrada en ilusiones y viejas leyendas. Un masivo poeta de sombras se había establecido, atrayendo a las almas perdidas y llenando el aire con los susurros de un destino sellado. Sin embargo, antes de que pudieran digerir esta revelación, una figura familiar se materializó al final de la calle, evocando el peor de los recuerdos en Tom.
El corazón se le detuvo cuando supo que debía enfrentarse a aquel último trauma. Capítulo 7. El fantasma. Era Jason Lee, el amigo traidor de su juventud, quien vendió sus secretos más oscuros por un puñado de popularidad barata. Verlo allí, rodeado por la niebla que distorsionaba su forma, fue como un golpe al estómago para Tom. Jason sonrió, una mueca cruel que desnudaba viejas heridas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Tom, su voz resonando en el aire. La niebla parecía expectante, como si disfrutara del amargo reencuentro. Jason dio un paso adelante, sus ojos brillando con una astucia inhumana. Algunos pecados nunca se perdonan, Tom. La niebla es mi penitencia, y también será la tuya. Sabrina y Ben miraron a Tom, esperando que él explicara lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jason lanzó un objeto brillante al aire. Una llave antigua tintineó en el suelo, resonando contra el pavimento. Las puertas están cerrando, proclamó Jason con un tono de amenaza, y en ese momento, la tierra tembló bajo sus pies. Calabozos de angustia se desmoronaron en el pueblo, donde ilusiones de salvación se transformaron en peligros tangibles. Sin dudarlo, Sabrina agarró la llave y, con un gesto urgente, arrastró a Tom y a Ben hacia una de las viviendas cercanas, donde sabían que podrían encontrar refugio temporal. Sin embargo, cada puerta parecía estar bloqueada por la misma fuerza que les impedía escapar, dejándolos atrapados en aquel círculo vicioso. El eco de la risa de Jason se perdió en la niebla cuando finalmente encontraron una entrada abierta. Una mansión en ruinas, el refugio prometido, se alzó imponente ante ellos. Capítulo 8. La mansión. La mansión era un monumento del abandono, con puertas chirriantes y ventanas que parecían verlos de regreso. En su interior, los escombros eran testigos de secretos enterrados que querían salir a la luz. Sabrina, manteniendo la llave bien resguardada, exploró el salón con cautela mientras Ben iluminaba el espacio con la única linterna en sus manos. Todo aquí parece una trampa, reflexionó Ben, su voz apenas más alta que un susurro. Sin embargo, algo en el aire les negó esa conclusión simplista, atrayéndolos a explorar más profundamente los oscuros pasillos. Tom, lleno de desconfianza, notó sombras moviéndose a su alrededor. Se sintió subyugado por el lugar, como si cada paso destapara fragmentos de su historia nebulosa. Inesperadamente, tropezó con un retrato de una mujer que, extrañamente, parecía ser la misma de la carretera. Un nombre escrito, Elaine, provocó que un estremecimiento irracional le recorriera la espina dorsal. Antes de que pudiera ahondar en su significado, un eco de truenos perturbó las apacibles dimensiones de la casa. Era un sonido que auguraba desgracias inminentes. Tanto Ben como Sabrina volvieron corriendo al salón donde la lámpara de aceite, inconvenientemente, había sucumbido a la oscuridad. Un golpe en la puerta rompió el frágil silencio. Al abrirla, encontraron un paquete envuelto en papel envejecido. Dentro había una serie de cartas amarillentas, desbordantes de confesiones del pasado y verdades nunca dichas. Cada palabra escrita reveló el enigma que trascendía la niebla y conectaba sus destinos. Mirándose con ansiedad, comprendieron que debían desenmarañar aquellos secretos, su única arma contra los terrores que se avecinaban y tejían el destino que debían enfrentar. Capítulo 9. Las cartas. Las cartas hablaban en voz baja pero con firmeza, exponiendo historias de lealtades rotas, lujurias clandestinas y debacles entre familias prominentes que una vez rigieron Hollow Creek. Al mismo tiempo, un amor prohibido entre Elaine y un hombre misterioso, solo conocido como el Guardián, parecía ser el eje que mezclaba tragedia y ardor. Tom sintió que el relato le pesaba en el alma. Esto explica el dolor colgando en el aire, comentó Ben, sosteniendo una carta con especial cuidado. Pero, ¿quién nos lo hace llegar? Mientras escrutaban la caligrafía estilizada en las cartas, Sabrina notó una coincidencia escalofriante que apuntaba a Jason como el intermediario. El rastro de tintes dejó entrever una red tejida por alguien que manipulaba la niebla desde las sombras, jugando al ajedrez con sus vidas. Decididos a seguir a fondo, indagaron el interior de la casa en busca de respuestas ocultas. Los muros crujientes y los pasillos interminables se transformaron en testigos de sus revelaciones. En una sala cubierta de libros esotéricos, Tom encontró un diario perteneciente a Elaine.
Las páginas desvelaron amarillentas impresiones de una vida atrapada entre el amor y el deber, una vida desgarrada por las fuerzas que controlaban la niebla y sus moradores. Mientras leía con creciente inquietud, las palabras finales titilaron ante sus ojos como un augurio de lo que podía ser si fracasaban. El guardián protege su secreto hasta el último suspiro de la niebla. Un fuerte estruendo interrumpió aquella lectura, procedente del otro extremo de la mansión. Cada uno de ellos reconoció la señal de que su tiempo se agotaba, obligándolos a enfrentarse con pavor a aquel siniestro resguardo. Capítulo 10. El guardián. Guiados por la inercia de su miedo y curiosidad, se adentraron por el oscurecido corredor que emanaba gemidos provenientes de las profundidades de la mansión. La penumbra cargaba una íntima opresión que subrayaba el aura de un guardián oculto entre sombras. Debieron avanzar en fila, persiguiendo el rastro de luz que apenas llegaba a ellos entre las fisuras del terreno. Las paredes, carcomidas por adagios olvidados y rostros grabados que parecían seguir sus cada acción, ofrecían una lóbrega bienvenida al misterio. De pronto, el aire se tornó sofocante y una figura emergería. Manejando una antorcha, sus facciones eran apenas discernibles bajo la máscara que ocultaba cualquier vestigio humano. Sujetando el brazo de Sabrina y empujándola por el pasillo, la figura los conducía hasta una bóveda sellada, donde un altar de piedra ostentaba un reloj de arcaico diseño. El ciclo casi concluye, resonó en un bajo murmullo una voz autoritaria desde la máscara. El guardián no admite demora. Sin advertir la discordancia entre su miedo y la necesidad de hallar respuestas, Tom caminó por el borde, comprendiendo con cada paso que el guardián debía ser una declaración del profeta escondido que buscaba reescribir sus destinos. Alrededor del altar, figuras enclavadas en su actitud de observadores impasibles esperaban el desenlace. Sabrina, Ben y Tom, ahora resguardados como los antiguos condenados bajo la lupa de aquel vigilante, podían ver a Jason infiltrándose entre las figuras. Eso reveló una extraña amistad que se había convertido en su peor enemiga. Desde su traición, había afianzado su pacto con las sombras. Un estremecimiento golpeó el aire cuando el reloj comenzó una cuenta regresiva, anunciando una nueva carga de desgarradoras verdades que debían investigar sin tregua. Capítulo 11. La alianza rota. Jason los miró con una expresión triunfante y una mirada gélida que resonaba a traición. Nunca entendieron el verdadero poder de Hollow Creek, dijo, su voz danzando con un deje de superioridad recubierto de malevolencia. La valentía de Tom, desdibujada por un nuevo temor, lo dejó aturdido momentáneamente. Sabrina lo estudió con el desprecio de quien alguna vez confió y fue traicionado. Manipulaste a todos, fuiste un lacayo de la oscuridad. Por eso nunca debimos regresar al pueblo, aseguró, haciendo eco del dolor que albergaba. Pero el desafío en su tono ocultó el deseo de revertir la desventura. Sin embargo, algo brilló en los ojos de Jason, un titubeo momentáneo que pareció tan sincero como un espejismo. En su mano, una daga, surcada de runas flotantes, temblaba como si sudara energía celestial. Lo inacible entre la rendición y la redención hizo que el guardián detuviera la cuenta regresiva y una pausa sofocante flotara en el aire. La comprensión se manifestó de repente en la mente de Tom, como un huérfano llamado a buscar sentido. La daga era la clave de la última paradoja rota, aquello que une al guardián y su obsesión condena a aquellos varados por la niebla. Era evidente, el aliado tan devoto, ahora el traidor que esperaba resarcirse, batallaba contra su propia incompletitud. Ben, ayudado por el atemporizador lugar, sintió que se debía actuar con prontitud. Con una resolución sin precedentes, lanzó el libro de la historia sido leída por Sabrina hacia el altar. Un desdeño irracional cayó por igual entre ellos, rompiendo brevemente la hipnosis del guardián mientras una rendija iluminada y etérea se abría bajo sus pies. La vibración se volvió tangible y las expectativas se desmoronaron ante un golpe de destino que enclavó familias, recuerdos y esperanzas en un advenimiento inevitable. Capítulo 12. La mano del destino. Atrapados en el limbo de la duda, los ecos de un tiempo suspendido resonaban mientras el libro caía. Siendo la mezcla de lo arcano y lo no escrito, cada página agitaba recuerdos desaforados para ejercer un derecho irrevocable y detener el reloj. Incluso el guardián, fugazmente humano, detuvo cualquier tensión. Su semblante retrocedió, permitiendo un reflejo de su propia historia, las ruinas de un pasado tejido hábilmente en la intransigencia del porvenir. A su vez,
La niebla arrancó el velo inferido con un susurro interminable para asimilar el crisol que definía el orden de sus vidas vinculado al fin de la noche perpetua. Ben avanzó con valentía, plantando sus pasos sobre el lugar donde el libro impactó repentinamente. Una vez materializado el toque último, una amalgama de luces y sombras engulló la expectativa de plegarias rebeldes dispuestas a rasgar el misterio. Jacob solo miraba, su mirada incrédula devela el inicio de una ruptura introspectiva. Sabrina extendió la mano hacia el guardián otra vez, suspirando un perdón de los ausentes. Sabía que debía haber equilibrio y no más culpa que compartir. Él agradeció por la verdad recordada, antes de desvanecerse como un eco fugaz entre las rendijas del tiempo. Inclinado unido a su descenso, Hollow Creek lentamente regresó a sus raíces y se desprendió suavemente del yugo embrujado. Una unidad inimaginable se avistaba entre quienes decidieron tomar partido por la luz y aquellos que decidieron envainarse en las sombras de sus pecados. Tom, Sabrina, Ben y hasta Jason comprendieron entonces que el ciclo no estaba exento del destino susurrante que designaba la oportunidad de un nuevo capítulo. La niebla, amnésica de su predecesorida Plurales, se esfumó en el aire fresco, permitiendo que algo de esperanza despertara entre las almas cansadas. Capítulo 13. Las sombras oscurecidas. La luz regresaba a Hollow Creek de manera extraordinaria, transformando el espacio denso en su nuevo semblante. Sabrina sintió la vista aclararse, desdibujando las sombras que originalmente cubrían su perspectiva y los secretos con los que contaba desde el principio. Jason, ahora desprovisto del poder que ostentaba, tambaleó, dolido por el autoengaño finalmente reconocido. Aún así, no podía librarse de la duda punzante de cómo, en el fondo, la niebla los había unido para mejor o peor. Con la niebla dispersa, su deseo de redención resonaba más fuerte que antes. Ben y Sabrina, observando su mirada atormentada, sabían que alguien debía tomar una oportunidad final, algo inesperado para la conciencia humana. Conversaron aparte, entre constantes titubeos desde sus propios juicios amontonados, antes de finalmente hacer un pacto que todavía era moralmente desafiante. «Queremos ayudarte, Jason», declaró Tom, que desde la sombra de Jason había visto una chispa perdida de humanidad. «Lo que hiciste, podemos dejarlo atrás, pero también puedes dejarlo atrás tú. Tienes que buscar el ajuste por tus propios pecados». Aunque Jason sintió la duda en el suelo por la decisión abrupta de tantear esta frágil alianza, dentro de él ardía la fuerza de hallar a Elaine una vez más, sabiendo que su oportunidad se cerró hace mucho. La continuidad desconocida podría haber sido posible mediante su traición, mas el atormentado guardián había hallado redención. En ese breve destello de comprensión, una figura resuma ecos desde una posición adyacente del abismo. Al avanzar hacia la luz el crepúsculo avanza, intentando tocar lo imposible se vio imitando sus sombras hasta fusionarse con aquellos quien le protegía. Mientras la ilusión seguía alimentándose no sin resistencia, el último susurro de la opresión repartía su férreo manto sobre todo lo que Hollow Creek será algún día. Capítulo 14. La llamada. Las horas pasaron mientras el sol, opaco por el aire enrarecido, insinuaba un atisbo de lo que significaría renacer en Hollow Creek. Tom, Sabrina y Ben observaron al renovado Jason, quien reflexionaba sobre lo que su vida sería tras la catarsis. Sin embargo, el eco de la alarma aguardaba y resonaba con la urgencia de uno que exige ser escuchado. Los días siguientes comenzaron a trazar un regreso paulatino al tenue sosiego de la normalidad. Sabrina, quien sufría la pérdida de su vida anterior en la niebla, buscaba algún resguardo en su entendimiento, mientras Ben encargó plenitud con un nuevo capítulo para todos. Aunque decididos a avanzar, no eran completamente conscientes de su destino. Tom, suspendido entre el recuerdo y lo conocido, regresó al camino en busca de alguna señal que les anunciara una senda justa. Al alejarse del pueblo, vibraba en su memoria el estremecedor mensaje de una antigua leyenda traída a conciencia sin duda. Al acercarse a los límites del lugar, distinguió un antiguo teléfono que gritaba exasperado por atención. Marcó, sin saber exactamente qué esperar, cuando la voz de Elaine, clara e inconfundible, se deslizó a través de los componentes eléctricos. No te quedes atrapado en las sombras, Tom. La niebla jamás olvida, ni siquiera el amor. Sin una réplica certera al derramado recuerdo en un objeto resistente, comprendió que las palabras de Elaine eran una advertencia y una promesa. Vulnerable en su esencia fundamental, entendió que la niebla, aunque temporalmente apartada,
permanecería latente en las almas y corazones de aquellos aventurados a Hollow Creek, transformando sus decisiones. Regresó al pueblo un poco más claro, sintiendo la necesidad de transmitir aquella profecía no del todo ajena. A su lado, la verdad latente y extendida en la neblina revivía inquietudes ancestrales que le acosaron. A sabiendas de lo que había, esperaban más destrucción cuando su aliado más antiguo venía a por más justicia que se negó. Capítulo 15. El último traidor. Las palabras de Elaine pintaron la realidad con una pincelada de inevitable presagio. Mientras Tom compartía la llamada con Sabrina y Ben, sus rostros reflejaron una mezcla de inquietud y resolución. No había tiempo para treguas mentales. Debían responder al llamado antes que la niebla reclamara más peones. Aquella noche, la calma antes de la tormenta se abalanzó sobre el pueblo. Jason percibió algo extraño, una sensación amarga vivienda en sus entrañas. Desde su nueva perspectiva, captó movimientos furtivos entre los árboles al borde del pueblo. Allí, reconoció una figura en la penumbra. Era Mark Young, un hombre conocido por sus crueldades silenciosas. Mark, antiguo residente expulsado por sus oscuros tratos y deudas inescrutables, había tenido motivos para regresar. Desgarrado por la codicia corrupta, se había aliado con la niebla, transformándose en un agente para el guardián. Súbitamente, Tom comprendió la magnitud del último traidor detrás del caos. La traición del alma era un juego despiadado, con cada movimiento calculado y aritmético. Él sigue transmitiéndolo, reveló Mark con arrogante victoria. Una risotada cruel se escapó de su juego, llenando el espacio con atrocidades cercanas a sus méritos. Entonces, en aquella encrucijada, el velo que el guardián dejaba por aquellos no leales pendía disuelto. Había presencia nueva por aquellos caminos cavando la victoria. El último enfrentamiento se materializó ante la repentina decisión de quienes apoyaran la redención o permitían más sombras en la niebla. Sabrina, Ben, Tom y Jason percibieron que no estaban listos para resignarse. Ellos sabían que una ruptura en el pueblo era inminente. Dentro de ese anidero de néctar cálido y traidor, cada uno aireó consigo un pacto sellado que pulsaba con violencia. La verdad sobre Hollow Creek cubriría sus cuentos enfrentados, una vez más. Capítulo 16. El enfrentamiento. El pueblo palpaba una tensión eléctrica mientras Tom, Sabrina, Ben y Jason enfrentaron sus propios miedos, estableciendo barricadas metafóricas contra las intenciones de Mark. Cada uno asumió una posición ante la inminente tormenta, como caballeros listos para la última defensa de sus convenios hechos con el destino. Mark, en su desenfreno caótico, observó cómo la niebla respondió a sus mandatos. La malevolencia que se bruma resonaba en sus gestos, dispuesta a consumir a aquellos quienes se mantenían al margen de su corrompido sacrificio. El brebaje final estaba listo, instigado por un último golpe mortal. El asalto comenzó, sombras y temblores atacaron con brutal fuerza desde un mar de oscuridad. Jason, aún atormentado por la culpa, lideró un firme pero tenaz intento de retomar el equilibrio. En coordinación, Ben y Sabrina intentaron contener la niebla atrapando los suspiros atrapados bajo el amanecer destructor. Bajo la convicción inmortal de la palpable amenaza, Tom enfrentó finalmente sus temores. Lanzándose hacia Mark, rompió cualquier umbral de resignación, fundiendo su presente con cada intriga dentro de la niebla más hendidura. Mientras caían juntos, un reflejo metálico repiqueteó nítidamente entre sus manos reunidas. Exhausto pero inquebrantable, el incidente puso fin a la enemistad de Mark, destilando la resonancia infructuosa de su alegato. Sin embargo, la brutalidad de la batalla no había pasado desapercibida. Hollow Creek reveló un corazón violeta que latía con un compás diferente al suyo, una verdad tenebrosa que todos ignoraban. Ahora, con cuerpos exhaustos pero espíritus resueltos, observaron cómo la niebla retrocedía desvaneciéndose un compendio del pasado, combativo y desafiante. La noche se rompió, adormeciendo los ecos de la tierra hasta que se avistara la manifestación final de la redención. Con el amanecer lejano, sabían que llegado el momento enfrentarían la creación de un renacimiento inevitablemente. Capítulo 17. La redención. La niebla había comenzado a retirarse, disipándose lentamente hacia los recovecos de un Hollow Creek al que cada vez anhelaba menos pertenecer. La violencia había dado paso a un recuerdo en ciernes, donde fuerzas más allá del entendimiento humano, aunque todavía presentes, liberaban a sus habitantes de la tenaza cruel.
Los fantasmas de antaño, liberados de su pesar por el enfrentamiento, pudieron descansar sin restricciones. Oyster Chandler apareció junto a Elaine, sonriendo en franca libertad. Haciéndoles una seña de aprobación al grupo, desaparecieron en un susurro reconfortante, abrazando el olvido sin miedo. Tom, de pie junto a Sabrina y Ben, sanitizó sus emociones junto al cálido árbol que se elevaba en el horizonte, la copa vibrando cual estaría en trance de esperanza. Sabía que traía consigo cicatrices que marcarían para siempre su alforja, pero también las verdades encontradas. Las heridas abiertas y martirizadas del pasado ahora brindaban entendimiento. Jason, que una vez sucumbió a la oscuridad, permanecía al margen, procesando su redención. Miró a Tom con un deseo de reconciliación, sabiendo que tendría mucho que hacer para apartar los cimientos de su traición. Palabras suprimidas se intercambiaron lúcidas en sus miradas, una vez abiertamente mortales. Ben, sacudido por tanto caos y enigma, dejó entrever un tenue temor a caer nuevamente. Pero cuando Sabrina le ofreció una mano, supo que no tenía por qué enfrentar el futuro solo. La confianza servía a la esperanza, la cual proporcionaría la fuerza que necesitaban para afrontar cualquier amenaza. El albor dejó intacto a aquellas promesas ya realizadas, mientras nuevos comienzos discernían continuidades amables hacia la aurora de una renovada vida en Hollow Creek. Baile de luces y niebla evaporándose siguieron saludando, empapando un terreno que podría vivirse indefinidamente dispuesto a perdonar. Capítulo 18. El último secreto. En la paz recién descubierta, algo más profundo y que había estado oculto vino a la luz. Sabrina sintió un llamado silencioso desde el corazón del bosque que envolvía Hollow Creek. Sintió su propia intriga, un camino arduo por andar, el cual prometía respuestas con la claridad del día. Ben, Tom y Jason, conscientes del mundo reciente en su presencia, siguieron aquella senda bajo corazones en latente perseverancia, unidos por la fuerza que moraba en la fragilidad. Mientras se adentraban, percibieron el flujo constante de las hojas danzantes que susurraban memorias remotas junto al viento. Un claro aguardó su llegada, y en el centro, una lápida solitaria estaba cubierta por musgos y una enredadera de flores olvidadas. Un aura de nostalgia y misterio emanaba de la inscripción grabada en la piedra, pasando las heridas visibles enseñadas por un largo linaje de secretos compartidos. En la precisa mirada de Jason quedaron restos de aquello en lo que una vez confiaron. Sabrina, conmovedora pero serena, recordó la triste mirada de Elaine y su noble incipiente. Ese amor quieto que casi acaba oculto para siempre llegó finalmente a la superficie, revelando un vínculo perdido entre Tom y el guardián. El rostro resonó con un conocimiento inesperado. Elaine y el guardián habían sacrificado su bienestar así como el de aquellos atrapados, en pro de otros más oscuros. Sin nada más que perder, decidieron dar sus ofrendas y marchar gratamente. Habían cosido un pasado en transformación, ahora completamente dispuesto a liberar a Hollow Creek de sus noches sin fin. Aún bajo la luz reposicionada, un último soplo de niebla despuntó en la distancia antes de desvanecerse completamente, transportando pacientemente a las almas hacia un pasaje no más siniestro. En el horizonte, el primer amanecer iluminaba ya el futuro palpable inminente que aguardaba para ser experimentado de maneras únicas para cada espíritu osado. Capítulo 19. Hacia el amanecer. Con la luz del amanecer emergiendo sobre el horizonte, Hollow Creek extendía una bienvenida reciente a sus renovados habitantes. La neblina, ahora un lejano recuerdo, había dado lugar a cielos despejados y aire limpio, impregnando todo con la promesa de un nuevo comienzo. Tom y Sabrina encontraron consuelo en la gratitud compartida por cada lección derivada de las adversidades enfrentadas. Cada mirada intercambiada revivió momentos de unión y solidaridad, forjando un lazo inquebrantable que resistiría cualquier futura oscuridad. Ben y Jason, conscientes del camino por recorrer, aceptaron el reto de reclamar sus vidas, destilando todas las memorias impuestas en ocasiones elegibles. Sabían que debían dejar atrás las sombras de las traiciones, enfocándose en reconstruir un pueblo que una vez había sido una sombra de su mera existencia. Hollow Creek necesitaba ser un refugio, no un engaño colmado de furia. La comunidad, aunque no exenta de desafíos, ahora tenía una oportunidad renovada de construir entendimientos de empatía y sinergia común. Vecinos que alguna vez aceptaron la inevitabilidad de su opresión, buscaban colaboración y soluciones a la recuperación de su hogar, una tierra próspera en destellos inolvidables.
Al tomar su camino hacia el sendero de salida, Tom giró para contemplar por última vez aquel suelo sagrado donde todo había comenzado. Vivencias inefables retozaban entre huellas y recuerdos de acontecimientos progresivos, resonando en historias para un mañana mejor. El amor ajeno encontrado y las lecciones del pasado abrieron caminos para la esperanza, una visión que Hollow Creek nos orizaba hasta ahora, un destino también posible para aquellos cuyo valor debió poseer sentido. Entre prisas y reuniones, solo su retorno marcaría la veracidad al aceptar otros desafíos. Bajaron hacia el camino de la montaña, hallando un equilibrio duradero en la lluvia que anunciaba el crecimiento. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. El sol colmó los cielos, un horizonte intacto colmando el panorama de Hollow Creek ahora redimido. La marcha descendió pausada como una caricia en los corazones de quienes alguna vez temieron su poder. En un mundo nuevo en construcción donde cada paso reseñido abrazado a la firmeza de nuevas esperanzas que singularizan. Tom lanzó una mirada hacia la carretera, comenzando el viaje de regreso como un hombre cambiado, un hombre que no solo encontró respuestas, sino que también cargaba consigo el espíritu de reconstrucción para la nueva vida de su pueblo. Había sido testigo de lo que la niebla podía hacer, y sabía que de cualquier poder oscuro podía sobresalirlo si se le permitía brillar. Sabrina caminaba a su lado, asintiendo ante el viento y las promesas no dichas, consciente del renovado poder que la significación de Hollow Creek portaba en su sentidura. Prometió a sí misma enfrentar cualquier desafío y devolver la confianza perdida en una construcción colectiva. Los recuerdos de lo vivido ahora transformados en campos de serenidad. Ben y Jason cerraron filas, intercambiando palabras veladas bajo sonrisas cómplices. Ya no había secretos, simplemente retornos que los fortalecían. Lo que una vez fue traición, ahora se había convertido en un entendimiento que permitiría sobresalios desafíos hacia el horizonte que aguardaba. Mientras Hollow Creek descansaba y recuperaba su luz, el pueblo sabía que con cada amanecer vendría una oportunidad más. La niebla eventualmente regresaría, pero no temían enfrentarla, porque al igual que el mar avanza y retrocede, la bravura era la llave guardada. Juntos, con un destello vigoroso del pasado cautivado, avanzaron hacia una nueva aurora. El ciclo de la vida en Hollow Creek, donde la paz y la valentía resplandecían eternamente unidos a través de sus nombres, se ajustaría para siempre, proclamando la victoria del corazón sobre la oscuridad en expansión. Curva mortal. Capítulo 1. Leyendas de la curva. Había rumores en el pueblo de Burnsville sobre la temida curva Tsukamoto, una peligrosa vuelta en la carretera que nadie se atrevería a desafiar, salvo los más osados o los locos. Lucas Nakamura había oído esas historias desde niño, pero ahora, con 20 años, sentía que era el momento de probar que solo eran cuentos. Con un grupo de amigos, decidió que cruzarían la curva en el aniversario de la primera muerte, justo a la medianoche. Es solo una curva, aseguró Lucas, sus ojos brillantes de emoción. Pero su amigo, Jelen Chen, no estaba tan seguro. Algo extraño pasa ahí. Mi tío murió en esa curva hace años. Te apuesto lo que quieras a que no hay nada, replicó Lucas con una sonrisa desafiante, sin saber que aquellas palabras serían el preludio de una pesadilla. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, arrancó su auto, los faros iluminando la oscuridad como dagas luminosas. Sus amigos lo seguirían de cerca. Nadie podía anticipar la traición de la carretera, que respiraba como si tuviera vida propia. El viento aullaba mientras el auto aceleraba hacia la curva. La radio falló, y un escalofrío recorrió a Lucas. Al girar, un destello lo cegó. El auto giró sin control. Detrás, Dylan y los otros miraron horrorizados como el auto de Lucas desaparecía. La oscuridad los atrapaba también, y pronto, estarían cara a cara con el horror indescriptible. Capítulo 2. Fragmentos del pasado. Lucas despertó aturdido. El auto estaba destrozado, y la tenebrosa bruma envolvía todo. Gritos de sus amigos perforaban la noche. Se palpó la cabeza, un hilo de sangre iba desde su frente hasta el mentón. ¿Dónde estaban? Un silencio antinatural se cernía sobre la carretera. Dylan se acercó, tambaleándose, y encontró a Lucas casi inconsciente. Despierta. No estamos solos aquí. Las palabras resonaron, moviendo las sombras. Una voz surgió de las nieblas. ¿Por qué estáis aquí?
Algo antiguo y vengativo había cobrado vida. No es posible, murmuró Lucas. La figura de un hombre se materializó, sus ojos como pozos de sufrimiento. Soy Mikio, el primero que murió aquí. Vosotros sois los impuestos por vuestras propias traiciones. Los ojos de Lucas se abrieron de golpe. Traiciones, repitió, confuso. ¿A qué se refería ese espectro? En aquel momento, la niebla pareció cerrarse más, ocultando secretos innombrables. El frío se filtraba en sus huesos, no había escapatoria. Capítulo 3. El tic-tac del juicio. Lucas y Dylan apenas podían moverse mientras la figura espectral les rehuía entre risas. Vuestra sangre no será la última en esta carretera, proclamó Mikio. Una presencia inercial debatía en el aire, como si el tiempo mismo estuviera en desacuerdo. Lucas intentó recordar cómo habían acabado allí. Su mente le jugaba malas pasadas. Algo en esa carretera les obligó a descubrirse, a exponer sus secretos bajo una invisible luz escarlata. Había traiciones aún más viejas, gestos repetidos en cada muerte. Dylan tragó saliva. Lucas, las historias son ciertas. No debimos venir. Un aluvión de ira y arrepentimiento inundaba sus palabras. Los amigos miraron hacia la base de la curva donde destellos de sombras los observaban desde la oscuridad. Mikio tendía la mano, una trampa para los vivos. Este lugar quiere más sangre. Los ojos etéreos revelaban años de desesperación. Lucas sintió que le leían el alma, exponiendo arrepentimientos. No podían retroceder, solos en el retorcido vientre de la carretera. Pronto descubrirían que sus propios aliados ocultaban alianzas traidoras. Y la carretera esperaba hambrienta. Capítulo 4. El círculo de la desesperanza. Encerrados en el retorcido lazo de la carretera, Lucas y Dylan seguían los ecos invisibles. La niebla era impenetrable, casi asfixiante. En el centro de la curva, una silueta oscura se retorcía como un molusco bajo la luz mortecina. Lucas se detuvo, el cuerpo en tensión, mientras Dylan daba un paso hacia aquella forma. «Detente, Dylan», susurró Lucas, la voz temblorosa. Pero era tarde. Dylan tropezó y cayó sobre un viejo soplillo, abriendo en él una profunda herida que inmediatamente comenzó a infectarse. «Maldición, no podemos detenernos ahora», jadeó Dylan mientras la oscuridad alrededor retrocedía momentáneamente, mostrando imágenes danzantes de un pasado traidor. Lucas tragó ardo. «No tengo alternativas, debo salvarte». La niebla parecía pulsar al ritmo inquietante de un corazón palpitante, aumentando la claustrofobia en el ambiente. No lejos de allí, risas y llantos retumbaban como ecos infernales. Era la carretera pidiéndoles cuentas de su pasado. Mientras avanzaban de forma precaria, Lucas sintió que la realidad misma se distorsionaba. Cada paso revelaba una sombra oculta, una traición latente, un secreto que no podía permanecer oculto. De pronto, un rugido de motores llenó la noche. Un grupo de motociclistas emergió de la oscuridad, rodeándolos. «Somos los custodios de la curva», proclamó el líder, su rostro oculto tras un casco. Un sonido metálico y mortal flotaba en el aire. El tiempo se desintegraba entre los dedos de Lucas, mientras Dylan empezaba a perder la conciencia. El círculo se estrechaba con violencia. Necesitaban encontrar una forma de sobrevivir. Solo que ahora la carretera les había declarado la guerra. Capítulo 5. La hora de la verdad. Atrapados en el centro de la curva, Lucas y Dylan se encontraban frente a un ejército de sombras. Bajo la luz tenue de la luna, los motociclistas parecían fantasmas resurrectos. «La traición no sale barata», murmuró su líder con un susurro de acero. «Esto no es real», pensó Lucas, pero el temor oprimía su voluntad. De pronto, un rostro familiar emergió del vacío, era Ethan Yamada, el amigo desaparecido de la infancia que marcó su vida. Lucas se llenó de confusión. ¿Por qué estaba allí? «Ethan, creí que habías muerto». «Siempre he estado aquí, atrapado como tú lo estarás», replicó Ethan, con una voz quebradiza que rebosaba traición. La carretera inflexible les exigía a ambos que espiaran sus pecados y secretos ocultos. Dylan les recordaba a duras penas que no podían volverse uno contra el otro. Lucas sintió un estallido de odio y redención.
No podían ceder a la corrupción del camino. Cerró los ojos, invocando un vigor que no sabía que tenía. Las sombras de los motociclistas titilaron convulsivamente, pero no retrocedieron. Pesaba demasiado la neblina de rencores no revelados. De pronto, el eco de un motor rugió en la carretera, interrumpiendo el enfrentamiento. Una luz surgía desde la otra curva, acercándose rápidamente. Dylan apretó con todas sus fuerzas la daga de sus palabras: Lucas, ahora o nunca. Este era el único chance que les quedaba de salvarse, pero el precio exigiría revelar los secretos de la curva misma, bifurcados en traiciones indecibles. La oscuridad rugía una vez más mientras intentaban tomar una decisión. Capítulo 6. Oscuridad reveladora. La esperanza llegó en forma de un auto que cortaba la niebla como una cuchilla incandescente. La familiaridad del vehículo hizo que el corazón de Lucas se acelerara. Era el auto de Sarah Lynn, una amiga antigua quien había estado distante por razones desconocidas. Sarah frenó bruscamente, abriendo la puerta con un gesto de urgencia. «Suban», gritó. Un segundo más tarde, cruzaban la carretera dejando a los espectros atrás, pero no por mucho tiempo. Dentro del auto, el aire se sentía pesado, la traición impregnaba cada respuesta. Dylan peleaba por aferrarse a sus últimos hilos de cordura. Lucas miraba nerviosamente a Sarah, recordando amargos recuerdos de discusiones y reproches. «Nunca pensé que te volvería a ver aquí», dijo él, tratando de sonar agradecido en medio de la marejada de dudas. Sarah dejó escapar un suspiro que parecía contener años de secretos reprimidos. «Tenía que volver, descubrí cosas sobre esta carretera, sobre lo que solíamos ignorar. Pero no podemos detenernos». La carretera detrás parecía viva, reptando en el espejo retrovisor, como si clamase devorarlos. En su estancia, Mikio creyó que el tiempo y espacio se curvaban. Serían necesarios sacrificios para detener el ciclo mortal ya desatado. El giro inesperado balanceaba sobre sus cabezas como un péndulo. Sarah tenía motivos ocultos para rescatarlos. Y dentro de poco, Lucas tendría que enfrentar sus propias traiciones. Cada mañana decía otra voz inarticulada, ellos giraban peligrosamente más cerca al abismo de su perdición. A pesar de la velocidad, la carretera incrementaba sus garras, estrangulando cualquier esperanza que intentasen crear. No había escapatoria, y solo el próximo amanecer podría cambiar esa verdad. Capítulo 7. Cuando la esperanza se evapora. El auto avanzaba rugiendo, pero en los ojos de Lucas y Dylan la desesperación era cristalina. La traición hundía su maña en el núcleo del grupo, refuerzos frágiles y esperanzas mal colocadas. «Sarah, ¿qué es lo que sabes?», demandó Lucas, consciente de que la respuesta podría desgarrar su última réstiga de confianza. Sarah tragó saliva, sus manos apretadas alrededor del volante. En su mirada, las sombras venían solo a recordarle los fechos pasados. «El mito tiene un origen», comenzó, «las muertes no son accidentes. Esa curva es como una jaula por los secretos que guardamos. Todo ser humano trae consigo marcas, y a este lugar le gusta saldar cuentas». Dylan, a pesar de su herida, se inclinó hacia adelante para escuchar mejor. «No tiene sentido, una carretera siendo el juicio de un juez, ¿cómo puede alimentarse de nuestras fallas?». Sarah se mantuvo en silencio por momentos, y Lucas rellenó los vacíos. «¿Y por qué has venido tú ahora? ¿Vendriste a salvarnos o asegurarte de que ellos no encontrarán la salida?». En la penumbra del auto, la pregunta cargada de insinuaciones lanzaba acusaciones de traiciones no perdonadas. La carretera afuera crepitaba con una energía expectante. La esperanza empezaba a evaporarse cuando la carretera se estiró repentinamente frente a ellos, como si una boca anhelara tragarlos. El auto tambaleó, la neblina engulló todo, y el próximo respiro carecía de certeza o de redención. Y justo antes de que ese aliento fuese recuperado, Sarah abrió la boca para confesar: «Esta noche, alguien debe quedarse atrás». Capítulo 8. La decisión mortal. Lucas sintió que el mundo colapsaba ante la revelación de Sarah. El golpeteo repetitivo de su corazón estallaba en sus oídos. Dylan luchaba contra el dolor, incapaz de procesar el significado oculto en las palabras de Sarah mientras la carretera se retorciera. «¿Cómo puede siquiera sugerir eso?», preguntó Lucas, su voz cargada de incredulidad. Pero la carretera no podía ser ignorada.
La maldición exigía un sacrificio. ¿Era posible que el rescate de Sarah significara su condena? El ambiente se tornó denso como una pesadilla al descubrir que uno de ellos no volvería. Esta carretera exigía más de ellos de lo que estaban dispuestos a dar. ¿A qué precio se desvelaría la verdad? Sarah lloraba. No quería hacerlo, pero no hay otra manera. Este lugar, este maldito lugar, no nos dejará ir sin cobrar su deuda. Ya he perdido tanto, la autodestrucción y el desespero componían la comitiva de lágrimas en sus palabras. Dylan, entre jadeos de dolor potenciado, y pará con claridad. Tal vez yo. No, ni pienses eso, replicó Lucas con feroz determinación. Los secretos en la curva pesaban más que la ceguera de ojos optimistas y corazones incautos. Sarah paró el auto de repente. El retrovisor reflejaba un enjambre de sombras que avanzaban imperceptiblemente. La única salida era la elección, pero cuando cada opción significa perder, ¿quién podía definir la verdad? Un dilema que podría desgarrar la última fibra del alma y transformar lo conocido en terror primitivo. La carretera se burlaba mientras esperaban su decisión, ansiosa por verlos caer uno a uno. El farol de la traición. Capítulo 1. El aviso nocturno. La carretera costera que rodea el pequeño pueblo de Marlburga siempre había sido un lugar de misterio. Jake Andersen, regresando de una larga jornada de pesca nocturna, veía el farol oscilante a lo lejos. Detuvo su camioneta, parpadeando para asegurarse de no estar soñando. Todo bien ahí, gritó, pero el hombre desapareció, dejando solo la niebla. Al reanudar su camino, sintió una extraña inquietud que lo hizo desviarse por una senda desconocida. Capítulo 2. Triángulo de sombras. De regreso en el pueblo, Erika Kim, reportera del periódico local, investigaba informes de desapariciones recientes. En sus manos tenía un mapa lleno de marcas, cada una señalando donde se habían encontrado vehículos abandonados. Entre los rumores, se hablaba de un hombre del farol, guiando a la gente hacia un destino incierto. Erika, con sus propios secretos que guardar, sintió el impulso incontrolable de desentrañar la verdad. Capítulo 3. Entre líneas enemigas. Mientras Jake comenzaba a recorrer aquel nuevo camino, una sombra se deslizaba junto a su ventana. Tomó su linterna, solo para encontrarse con los ojos brillantes y acusadores de su excompañero de trabajo, Tom Lee. ¿Esperabas verme, Jake?, preguntó Tom, una sonrisa torcida cruzando su rostro. Antes de que Jake pudiera reaccionar, Tom había desaparecido, dejando en su lugar una nota críptica que presagiaba traición. Capítulo 4. El pacto roto. La noche siguiente, Erika y Jake se encontraron por casualidad en el único bar de Marlburga. ¿También viste al hombre del farol? No, dijo Erika con voz temblorosa. Jake asintió. Unieron fuerzas, cada cual con sus motivos ocultos. Jake sabía que Tom lo había traicionado antes, pero algo en los ojos de Erika también parecía ocultar un secreto. Sin embargo, el peligro real estaba aún por desatarse. Capítulo 5. Una sombra entre nosotros. Con cada kilómetro que avanzaban por la carretera, más pesado se volvía el ambiente. Erika y Jake sintieron como algo casi tangible empujaba contra el auto cada vez que pretendían detenerse. Al final del tramo, llegaron a una intersección, solo para ver nuevamente el farol en la distancia. Este tiempo, la figura era inconfundible. Erika susurró, «Oh, no, no él». Un rayo lo cegó momentáneamente y cuando recobraron la visión, el hombre había desaparecido y un nuevo camino se abría ante ellos.